Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a estos programas maravillosos de las salas de Isis. Mi nombre es María Laura Cavalieri Lorenzo. Hoy vamos a estar hablando de este segundo episodio de Yo Isis, recordando un poco estas vidas anteriores que ya habíamos comenzado en un capítulo anterior. Así que si querés podés también, te voy a dejar al final del programa o podés ir buscando dentro del canal la información. Vamos a ver un poquito más sobre estos recuerdos, sobre esta vida, sobre la maestra Isis. Vamos a conectar un poquito con la divina presencia Yo Soy para que toda esta información que está guardada también dentro de mi akasha, pueda salir y pueda ser revelado a ti. Vamos a ir con la intro del programa y luego comenzamos. Bueno, acá estamos. Primero que nada te doy la bienvenida. Hoy es 18 de noviembre del año 2022. Hace un calor impresionante en Argentina. Estamos viviendo ya muy cerquita la energía del solsticio de verano. Y primero que nada me pareció muy interesante poder conectar con esta información otra vez de la maestra Isis. Les doy las gracias a todos aquellos que me van dejando los comentarios en los finales del video. Doy gracias también a aquellos que siguen y se han suscrito y se siguen suscribiendo a los canales. Me puedes encontrar por Facebook como Laura Cavalieri y por Instagram como Luz Azul de mi Ser. Te doy las gracias por estar ahí. Vamos a comenzar un poquito más con esta historia de Isis y cómo se transforma en un mito. Volvíamos un poquito sobre los pasos y un recuento sobre el video anterior. A veces las personas que no entienden determinadas situaciones o donde personas que hacen cosas que parecen ilógicas, obviamente hoy nosotros con estos bichitos los celulares, si fuéramos vistos por seres del pasado, seríamos considerados hechiceros o brujos y claro, obviamente, seríamos considerados tal vez dioses, ¿no? Con nuestros conocimientos actuales, ir hacia el pasado. ¿Qué quiere decir? Muchos de estos seres fueron transformados en dioses porque se explicaba de esta manera lo que no era entendible, ¿sí? Buscaban generar un origen de estos seres, encontrarles un sentido y por eso mucho fue incluido en la mitología. La diosa Isis, estuvimos hablando en el episodio anterior, había estado, y por lo que yo recuerdo de mi vida pasada, había estado trabajando mucho en Lemuria, pero no fue la primera vida que ella estuvo aquí, sino hemos estado en la antigüedad desde hace 2,5 millones de años, tomando distintas formas y frecuencias aquí en la Tierra hasta afinar a la forma humana o a la evolución humana. En aquellos tiempos, hace más o menos entre 18, 17 o 16.000 años, en esa época, había una gran transferencia de información, había un continuo ingreso e ingreso de seres extraplanetarios que no eran de aquí, había mucha información tecnológica y por supuesto la forma de vida era diferente. No es como actualmente está ocurriendo aquí en la Tierra, sino que era distinto. Si bien tenían cierta tecnología, tenían cierta información, incluso dentro de lo que es el área de la salud, tenían ciertos accesos a conocimientos y tecnologías que nosotros todavía hoy no poseemos. Muchos me preguntarán y me han preguntado cómo es posible que nada de esa información, nada de esa tecnología haya quedado en la Tierra. Lo que queda hoy es vestigios de esta tecnología y vestigios de esta información documentados en los lugares históricos, como por ejemplo los grabados, los pictogramas. Toda esta información que hoy se ve como un mito, como una leyenda, son parte de nuestra historia y nos está hablando incluso de hechos muy importantes que ocurrieron en la Tierra.
mucha de la información que se encuentra en un globo, un punto del globo, coincide incluso con información que está boyando, ¿sí?, en otros lugares de la Tierra donde no había ningún tipo de conexión. Entonces tenemos que entender que lo que creemos que es tan mito tal vez no lo sea. Isis lleva casi 250.000 años encarnando en forma humana, dice la maestra Kuan Yin, y ella va y viene porque tiene un plan absolutamente majestuoso, podríamos decir, en la Tierra, que es traer la conciencia, ¿sí?, que se ha ganado en otros mundos, como por ejemplo Sirio, cerca de Sirio, y poder incorporarla aquí, porque muchos de los seres que hoy forman parte de la Tierra son hijos también de Sirio, y muchas de las experiencias que hoy tienen ustedes como maestros también las tuvieron en un pasado en otros lugares cercanos o distantes de esta galaxia. Entonces muchas de esas almas han venido a experimentar trayendo la información y ayudando con su conocimiento, con su frecuencia espiritual, a poder anclar esa nueva energía al planeta. De esa evolución ya hemos hablado muchísimas veces. Una de las cosas que se le ocurre a Isis cada cierto tiempo es tomar una encarnación. ¿Por qué una maestra que debería considerarse ya como ascendida toma encarnación? Volvemos a repetir, no todos los guías espirituales han hecho todo su trabajo y a veces nos quedan algunos eslabones por terminar de saldar y de solucionar. Entonces volvemos a tomar una encarnación para poder hacerlo. Pero en otras oportunidades también tenemos misiones como almas que la única forma de cumplirlo es a través de un cuerpo físico. No quiere decir que debe ser tomado como un ídolo, y de hecho la maestra Isis tiene muy claro esto, y que es algo que incluso ella no se ha permitido trascender aún, es no ser tomado como un ídolo, ¿sí? No ser tomada como una deidad, como una salvadora, porque una de las cosas que todos los guías consideramos es que el único salvador de sí mismo sos vos. Entonces, la humanidad está pasando por un periodo donde tiene que aprender a atravesar todas las creaciones mal hechas y bien hechas y poder encontrar un equilibrio con ello, ¿sí? Y para eso tiene que autodescubrirse. El gran plan de Isis tiene que ver con ayudar a la Tierra en este proceso evolutivo, en este salto de conciencia. El amor que siente por la Tierra, dice el maestro Adama, es un amor muy grande y hace que ella vuelva una y otra vez. Para encarnarse aquí en la Tierra, tiene que pedir prestado muchas energías, incluso muchas energías kármicas, para poder volver a tomar cuerpo físico. No es tan fácil tomar una encarnación cuando ya no tenemos cosas pendientes. Entonces, venir aquí, tomar una encarnación, hace que ella pueda terminar sus pendientes, podríamos llamarlo así, y ayudar en la evolución de la conciencia. Estas cosas se le han dicho a María Laura durante mucho tiempo, y no solo dice nosotros que estamos desde el plano etéreo, dice el maestro Adama y también Jesús Ananda, sino también se lo han dicho muchos maestros que están a nivel físico. Perdón, pero voy a tomarme un mate. Entonces, ¿quiere decir que somos mejores porque fuimos determinado ser o determinada persona? Absolutamente no. Yo lo que te puedo, vuelvo a repetir, contar es lo poco o mucho que recuerde de esta vida. Y hay muchas cosas que aún no me han sido reveladas. Y busco ser mejor que vos para nada. Lo que busco es poder autoconocerme cada día más, entender por qué estoy aquí, entender por qué veo todo lo que veo, por qué hay un proceso tan grande de conexión que me ha llevado a autodescubrirme y a encontrar incluso recuerdos, escenas de esta vida anterior.
Creo que haberte contado incluso esta historia de Lemuria, cómo la maestra Isis se encarnó en esa época, cómo fue a lo que hoy conocemos como Egipto, cercano al Cairo, cómo empezó el conocimiento con el maestro Osiris y quién es Osiris. Hablamos un poquito de Osiris. Osiris era un ser humano también, en una persona, pero él encarnaba desde la frecuencia de Orión, la frecuencia orionina. Traía consigo mucha información de su linaje álmico que tenía que ver con la sociabilidad, con lo social, con lo cultural, con lo político. Era un gran dirigente y dentro de sus familias álmicas, que eran todos como grupitos y clanes, él lideraba estos clanes y estos grupos porque sentía que había una gran necesidad de poder ordenar, ¿sí?, la información que era traída a la tierra y darle un sentido, ¿sí? Es como un político, vamos a hacer esta comparación, ¿no? Como si fuera un ministro. Entonces, él era la parte visible, la parte social de ese clan álmico que venía desde Orión a traer orden, ¿no? Sabemos por otros videos que incluso he subido que antes de que la Tierra pueda estar en un periodo de paz bastante largo, hubo una gran guerra, y esa gran guerra galáctica terminó con incluso la extinción de todo un planeta, que es el cuarto planeta entre la Tierra y Marte. Y esto generó que la mayoría de los seres de Orión y nuestros parientes de Orión terminaran el conflicto y empezaran a gestar un periodo de paz muy largo como una necesidad imperiosa para no volver a cometer los mismos errores y destruir miles de almas, ¿sí?, como ya había ocurrido. Orión decide tomar como una postura más pacifista y no tan bélica. Entonces traen a distintos ministros, llamémoslo de esta manera, para que ocupen estos cargos sociales y puedan como ser enlaces entre la comunidad que vivía en la Tierra y los seres que entraban y salían a nuestro planeta, porque todavía se permitía el intercambio entre las culturas y las razas intraterrestres, extraterrestres, ¿sí?, y los que ya estábamos habitando en corteza de la Tierra. Bien, propios nativos, vamos a decirle nativos. Vos me dirás qué tiene que ver los intraterrenos, los extraterrenos. Pues bueno, ya sabemos, sobre todo los que estamos en esto de las canalizaciones, que la vida intraterrena existe, que hay seres que viven ahí. Ya voy a hablar otra vez de Agartha, el maestro Dama ha hecho una gran exposición en Spotify, hay un programa que se llama Urantia, así que te invito a que la escuches. Y también existe esta vida extraterrena, entonces siempre hubo gente en la superficie de la Tierra que servía o sirve como enlace entre los dos lugares. Actualmente son lo que se llaman canalizadores, ¿no? Porque no todos estos seres están listos para ser visibles ante nosotros, los nativos de la superficie, a veces por una cuestión engorrosa de cómo nos vamos a llevar. Segundo, porque nuestras diferencias visuales, ¿sí?, son totalmente a veces disímiles a la forma humana. Entonces es a veces un tanto choqueante poder conectarse con ustedes en la Tierra, dicen los maestros. Entonces esperamos que ustedes estén más listos, más abiertos, y empezamos con una comunicación más bien telepática. Me dice Osiris que en ese momento él estaba en la Tierra para servir de enlace entre su pueblo y el pueblo de Lemuria también, ¿sí? Mantener las costumbres que se habían estado perdiendo de conexión con la Tierra, ¿sí? Los lemurianos tenían una conexión muy fuerte con Gaia, con el planeta, y eso se estaba perdiendo porque las civilizaciones que surgían y que estaban en contacto con los seres extraterrenos eran más bien tecnológicas. Atlántida era muy tecnológica, era muy pensante, muy científica,
Entonces, él servía como una especie de enlace entre estos pueblos y buscaba mantener esa conexión con el planeta, ¿sí? Mantener esa conexión con la conciencia viva que hoy es Gaia. Entonces buscaba, ¿sí?, dentro de las personas que vivían en la Tierra, aquellos que estuvieran lo suficientemente despiertos para poder realizar esta tarea de conexión con el planeta, a ver qué le pasaba al planeta, qué era lo que nos pedía. Estaba muy interesado en esto porque no era una costumbre que abundaba fuera de esta galaxia, gente tan conectada con su propio mundo. Esto es algo que le llamó mucho la atención a los seres y a los guías de Orión, y de alguna forma buscaban personas que estuvieran conscientes para servir de medios entre Gaia y los nuevos habitantes de la Tierra. Y los visitantes, por supuesto. Entonces, dentro de esos viajes, de esa búsqueda, él arma un grupo, ¿sí?, un grupo que lo va a acompañar siempre, que eran de 11 seguidores. Esos 11 seguidores, esas 11 personas, eran personas que estaban dentro de lo político, dentro de lo social, que ayudaban a las personas en su desenvolvimiento en la Tierra, los ayudaban a través de sus dones en lo que es curación, en cuestiones domésticas, económicas. Tenía gente muy preparada que trabajaba con él. Estos 11 miembros, fíjense que hay una alusión, me dice el maestro Jesús Ananda, con lo que fueron los 12 discípulos, ¿sí?, que tenía Jesús. No por nada el número es 12, ¿sí? Hay algo muy clave aquí, y también hay que entender que es una clave de activación para las 12 hebras de nuestro ADN. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta mujer? Me está hablando de una cosa con otra. El 12 es un número clave muy importante. Por eso van a ver la alusión de los 12 seguidores, de los 12 apóstoles. El número 12 tiene una frecuencia de activación. Vamos a seguir un poco con esto. El maestro Osiris lo que hizo es entonces administrar correctamente su conocimiento, servirse de personas que lo nutrieran y lo ayudaran a cumplir con su cometido, y dentro de esto le faltaba aún personas que fueran capaces de conectar con mayor frecuencia a la Tierra. Es allí cuando comienza a experimentar la conexión telepática con una mujer que él la reconoce como su llama gemela. Esta conexión telepática entre ambos fue muy fuerte durante un tiempo. Ese tiempo fue bastante largo. Él sabía que ella aún no estaba consciente del todo, entonces esa conexión iba y venía. También sabía que tenía ella un propósito que cumplir, y ese propósito era un poco más imperioso que lo desarrollara. Y cuando Isis era todavía una niña, Osiris ya era un hombre bastante maduro. Los maestros orioninos viven mucho más tiempo que los humanos que estaban aquí en la Tierra, ¿se entiende? En esos momentos creo que se llevaban algo de unos 20 o 30 años de diferencia. Entonces era muy grande y sabía que la maestra aún era una niña, ¿sí? En esos tiempos de comunicación telepática, que fueron bastante largos, se expuso bastante el plan. Los guías los acompañaban, ¿sí?, desde los planos sutiles y etéricos, para que vinieran a cumplir su cometido. El cometido era poder aportar a la Tierra, poder aportar a la evolución humana, tal cual se busca hoy. Ellos empezaron a trabajar primero desde la inconsciencia, dice el Maestro Jesús, es decir, cada uno por su lado intentaba realizar su propio trámite, su propio trabajo, ¿no?, espiritual. Pero a medida que fue pasando el tiempo, hubo una mayor necesidad de reencuentro, de reencontrarse las almas que vibraban similar, puesto que cuando tenemos un cometido similar, lo más lógico es que nos unamos con esas personas para formar este proyecto, para desenvolverlo,
y para crearlo y manifestarlo en la tierra. Fue así que estos 11 discípulos, llamámoslo así, estos 11 miembros de su séquito interno, le aconsejaron al maestro que empezara a conectar con mayor frecuencia con esta energía femenina. La energía de la frecuencia femenina de Isis fue activándose con mayor virtud. No era la primera vez que sus dos almas se encontraban, de hecho estas dos almas han sido desde amantes, amigos, hermanos y enemigos, han sido general y discípulos, han sido muchas cosas, ¿sí? Y soldado, general soldado, han sido siempre compañeros, pero también han estado enfrentados en muchas otras vidas. Pero en esta vida venían a experimentar desde las relaciones, venían a experimentar desde el amor. Fue así que empezó el contacto telepático con mayor frecuencia, con mayor fuerza, y fue ahí donde la maestra comienza a recibir la información de que tiene que salir de lo que quedaba de Atlántida y moverse hacia lo que es el continente africano. Cuando empieza a conocer entonces a Osiris, volvemos a repetir, hay una etapa donde tenían que encontrarse, dice el Maestro Jesús. Esta etapa fue como crucial para ellos porque no fue tan fácil. Aquellos que están en el proceso de las llamas gemelas saben que no es tan simple, ¿sí? No es todo color de rosa, y que a veces, por más que tengamos contactos telepáticos, contactos oníricos, extrasensoriales, no siempre las percepciones son aceptadas por la mente consciente de quienes lo reciben. No siempre todos estamos en el mismo nivel de evolución y a veces hay un tiempo hasta que se manifiestan los reencuentros, y ese tiempo dependerá en principio de cada uno de los participantes. ¿Se entiende? Cuando Osiris e Isis comienzan a reencontrarse, a unificar su vínculo, allí comienza un gran proceso de reconexión entre ellos y de recordar el plan que tenían pendiente desde lo espiritual, desde el plano espiritual. Perdón. En ese momento entonces era crucial que el encuentro entre ellos fuera lo más amable posible, ¿sí? Los guías trajimos a Isis a la frecuencia de África, donde estaba funcionando lo que se conoce como Egipto, ¿sí? Ella traía ya una vibración y una conexión lemuriana, ¿sí? Ya venía trabajando mucho con la tierra, ya recibía mensajes de la tierra. Fue una gran fuente de sabiduría y de conexión con otros hermanos extraterrenos e intraterrenos. Recordemos que no todos los seres en este mundo gustan de conectar con todas las almas. ¿Por qué ocurre esto, maestro? Porque a veces hay almas que transitan mucho, que caminan mucho, se dice en la tierra, para poder generar una simpatía, ¿sí? Con otros seres. No a todo el mundo le es tan fácil conectar con otras razas, con otras civilizaciones, y lo que tiene la maestra Isis es que ha sido bastante diplomática en esta y en otras vidas, y eso a veces gusta de compartir con estas clases de personas o almas. Se ha servido durante mucho tiempo, en mis días se ríen, de estas conexiones, ¿sí? Amén de la personalidad actual que hoy pueda tener María Laura, su alma es muy vieja, conoce a muchas especies, ha estado dando vueltas por muchos lugares dentro y fuera de esta galaxia, entonces conoce a muchos seres y muchos seres la conocen. Incluso no necesitan reconocer a la personalidad actual, basta con mirar la frecuencia del alma para darse cuenta quién fue, qué fuiste, qué hiciste en un pasado y dónde estuviste. Cada uno de los seres que te encontrás
o que canalizás, si ya estás canalizando mensajes, saben exactamente quién sos y saben exactamente de dónde venís, qué es lo que estuviste haciendo en tus vidas anteriores y como alma, cuál es el reconocimiento que tenés fuera de Gaia. Entonces, este encuentro era necesario porque estas dos almas vibraban algo similar y venían a hacer algo mucho más grande, que es terminar de afianzar la información del cambio y preparar a la Tierra para estos 13.000 años de oscuridad que iban a entrar en el planeta. Estos 13.000 años de oscuridad es un ciclo normal que hace nuestro Sol alrededor del Sol Alcione, y que es necesario porque es parte de su vida, así como hay verano y hay invierno que son necesarios y opuestos, ¿ok? La cuestión era poder ayudar a las conciencias que iban a quedar a despertar y a no permanecer dormidas y poder comenzar no desde cero, sino desde un eslabón un poquito más elevado a terminar el trabajo que se había iniciado 13.000 años antes, ¿ok? Que es el trabajo de ascensión, porque se sabía que la Tierra iba a ir subiendo de escalafón, iba a ir subiendo sus aprendizajes. Muchas culturas, muchas razas vinieron a ayudar a la Tierra en esta ascensión y muchos de ellos dejaron pistas alrededor de todo el globo para que hoy las personas conscientemente se cuestionaran sus orígenes y empezaran a averiguar de dónde eran. Por ello, muchos de estos seres que han sido de mitología, vuelvo a repetir, no han sido más que humanos, han sido personajes emblemáticos de una cultura que han servido o han reforzado determinado conocimiento. Cuando Isis y Osiris se encuentran después de un año y algo en movimientos telepáticos, de conexión entre ellos, comienza una activación muy importante que es la comunión. La comunión de dos almas a nivel físico es lo que ustedes conocen, dice la maestra Magdalena, como una reunión, una comunicación de cuerpos. Esto iba a afianzar mucho la información que tenían ambos, ¿sí? ¿Qué significa? Por separado cada uno contiene como fragmentos o frases de una canción, pero cuando las ponemos juntas toda la melodía resulta y resuena. Eso hace que las dos almas puedan cumplir su misión, porque por separado cada uno está vibrando, ¿sí?, con una partecita de ese fragmento, una parte de esa información. Cuando ellos empezaron a conectarse a nivel físico y a comunicarse, a tener contacto sexual, llamémosle también, esta energía comenzó a abrirse. Vuelvo a repetir, aquí las historias de princesas no tienen nada que ver. Isis venía de una familia que estaba siendo como despojada, ¿sí?, despojada de sus orígenes, sirviendo lo que quedaba algunos de los últimos templos lemurianos, pero servían al pueblo atlante, con una filosofía y una forma de ver la vida totalmente diferente de lo que se venía haciendo en la Tierra cientos de años atrás, ¿ok? Entonces, aquí no hay ninguna princesa de Egipto, aquí lo que hay es una mujer que tiene que hacer una gran trascendencia personal para poder alcanzar su propia sabiduría interior. Lo mismo pasa con Osiris, no es un príncipe, sino que es una persona que tuvo que trabajar y colaborar mucho para ocupar el puesto que tenía y empezar a ser un colaborador de su propia raza, ¿ok? Cuando ellos empiezan la comunicación, acá viene el tema de las llamas gemelas y el templo de María Magdalena ha sido un gran confort y auxilio en los momentos de mayor necesidad para entender esto de las llamas gemelas. Sobre todo me han ayudado mucho a nivel etérico. No es fácil, no importa cuán antiguas seamos las almas, no es fácil las relaciones. Y esto ustedes lo sabrán
porque hoy cotidianamente cada uno tiene una historia personal y a veces conectarse con una pareja, sea o no sea tu llama, ya es complicado. Así que imagínate cómo sería el proceso de una llama, ¿ok? Estos procesos es difícil porque cuando se encuentran, dicen, las dos personas como una pareja, como un reflejo, son como un espejo. Constantemente se están mostrando los defectos uno del otro. Y si bien tenían una misión y una historia en común, también tenían muchas cosas, muchas características, muchas frecuencias sin resolver que eran muy similares. Esto hacía que les fuera difícil, ¿sí?, empezar a conjugarse y unirse. Esto es normal y es un periodo de las llamas gemelas que llamamos de transición o adaptación hasta que las dos almas puedan decidir permanecer juntas o unidas el tiempo que lo necesiten, hasta que lleven a cabo su misión o hasta que puedan conectarse con, darse la información que necesitan o estar el tiempo que necesiten, ¿ok? Durante este periodo de transición, Isis tuvo muchísimas ambigüedades en cuanto a cuál era su misión personal, ¿sí? Y si debía estar o no con Osiris. Osiris asumía un cargo bastante importante. Ella no era de familia nombrada, no tenía una posición social ni económica para poder formar parte de su familia, de la familia de Osiris, ni formar pareja, ¿sí? Las castas eran muy importantes y muy respetadas, es como la nobleza actualmente. No cualquiera podía ingresar dentro de una casta así como así. Cuando ella se va a el pueblo este donde vivía con Osiris, cerca del Cairo, esta información hizo que ella ocupara un lugar, ¿sí?, que no era de esposa ni de compañera, ¿sí? Era como una sirvienta, como una especie de sirvienta. Entonces ahí hubo un gran debate personal entre la pareja, porque obviamente uno mantenía una relación y una exposición con el pueblo de nobleza, de jerarquía, y el otro era simplemente relegado, no estaban a la par. No obstante, durante ese tiempo la maestra Isis estuvo aprendiendo muchísimo con los libros de cultura, los libros que tenían en acceso allí, que venían de Orión, con la información, con la energía de Orión, con sabios de esa frecuencia, y estuvieron trabajando mucho en algunos de los templos orioninos destinados justamente a la conexión con los orígenes de Orión, con los orígenes de Sirio, con los orígenes de muchas especies en la Tierra. Entonces, ¿se aprendió mucho? Sí, por supuesto, pero no fue fácil la relación y el vínculo entre ellos dos. Después de un tiempo, a Osiris se le pide tomar una consorte, y es así que él toma y desposa a una persona de la misma nobleza. Por supuesto, esto parece una novela, pero así fue. Cuando toma su primer esposa, que no tiene nada que ver con Neftis, sino que es una persona muy vinculada a su familia de origen, de Orión, y esta persona pasa a ser como su consorte real, ¿sí? Es ahí como Isis queda como relegada directamente a la servidumbre, y ella decide abandonar su puesto, ¿sí?, y volver a trabajar otra vez en la casta solar, en la casta de los Ra. Decide abandonar ese lugar, ese puesto de servidumbre, viendo que no tenía ningún futuro ni ningún destino con este hombre llamado Osiris. Esto fue un periodo bastante importante, necesitaban adaptarse, los dos necesitaban aprender, y escapa, ¿sí?, de esta ciudad cerca del Cairo y se va directamente a vivir otra vez con lo que es la casta solar, una de las casas donde vivía Aton-Ra. Allí Aton-Ra estaba siendo adiestrado, podríamos decir. Estamos hablando de que este era el futuro sucesor de la casta solar, y él
Como tenía problemas de salud, la mayoría de los aprendizajes los hacía directamente desde su hogar. Allí habían tomado un instructor, podríamos llamarlo así, que era lo que llamamos o conocemos hoy como el maestro Todd. Todd fue el maestro de Aton-Ra y también fue su aprendiz. Hay una larga data entre estas dos almas que han venido todo el tiempo a aprender uno del otro. De hecho, hoy en día en mi familia, Ra-Ra-In-Tut, que es mi llama gemela, Aton-Ra, todavía sigue aprendiendo, los dos seguimos aprendiendo de Todd, ¿sí? Es un alma muy sabia, es un alma muy versada, ha estado en muchos lugares de la galaxia. Todd es un gran amigo, un gran sabio, un gran maestro espiritual y es hoy por hoy un alma que puede tomar, si quiere, 70 encarnaciones, que esto no es normal al mismo tiempo, ¿sí? Estoy hablando. La mayoría de nosotros podremos llegar a tomar de 3 a 5 almas para experimentar en la Tierra, pero él, si quiere, puede hacerlo con gran versatilidad, hasta en 70 almas al mismo tiempo. Fíjense el grado de conciencia que tiene este ser y cómo decide expresarse. Decimos que no todos, dice el maestro Saint Germain, esto no es para decir algunos son mejores que otros, volvemos a repetir, no todos venimos a expresar en un lugar, en un ambiente, en un mundo, de la misma manera. Y hay almas que han estado transitando durante mucho tiempo en distintos lugares. Por eso son más viejas aquí, en este escenario, pero no quiere decir que sean mejores que otras, ¿ok? Por eso estamos hablando de que Todd tiene en principio la capacidad de tomar 70 almas de experiencia al mismo tiempo, 70 cuerpos, 70 personalidades, porque es un alma muy versada y muy vieja aquí en la Tierra, aquí en Gaia. Pero no significa que nosotros no podamos hacerlo, incluso muchos de ustedes también están haciendo esta experiencia muy similar en otros lugares, en otras galaxias, en otros universos. Volviendo al tema, y para no irnos del hilo, durante ese tiempo Isis permanece durante casi un año en la casa solar y allí termina como trabajando al servicio de Todd, al servicio de Aton-Ra. Durante ese tiempo, como también Aton-Ra era la llama gemela de Isis, ellos tuvieron como, podríamos decir, un encuentro bastante intenso entre los dos. No obstante, se sabía que ninguno de ellos iba a poder tener una conexión porque justamente Isis no tenía como palanca, decimos, no tenía nombre, no tenía renombre, entonces iba a pasar exactamente lo mismo que con Osiris. Durante ese tiempo que trabajaron, que fue más o menos un año, se despertó muchas de las energías dormidas de la maestra y muchas de sus memorias, ayudándole a conectarse con sus misiones más básicas en la Tierra. Dentro de esas misiones era la conexión con los mundos. Yo he hablado de los mundos en varios videos del canal. ¿Qué son los mundos? Son las evoluciones álmicas que hay en la Tierra. ¿Cómo vos podés venir a aprender? ¿Desde qué, no sé si categoría, sino de qué tipo de evolución? Hay seres mágicos, hay animales, hay minerales. En ese momento en la Tierra estaba muy visible que la Tierra estaba viva en muchos sentidos y que todos los seres que formábamos parte de este mundo tenían una conexión con otros lugares de la galaxia y fuera de ella. Entonces había seres que venían a trabajar. Acá está el maestro, mi maestro Bilbo. Estos seres venían a trabajar y a conectarse con estas almas, por ejemplo los cetáceos, por ejemplo los árboles, por ejemplo élficos. Muchas personas no entendían todavía, igual que hoy,
cómo era que la Tierra estaba tan viva y cómo era que estábamos tan conectados. Por eso no se piensen que todo era color de rosa. Por eso la mayoría de los lemurianos que quedaban de este continente perdido, que habían trabajado durante eones con la conciencia de la Tierra y con todos los mundos que estaban aquí, su conocimiento se había casi extinguido. Entonces, lo que la maestra empezó a recibir, y que muchas otras almas empezaron a recibir en ese tiempo, era otra vez el volver a reconectar con todas las especies y con todas las evoluciones álmicas aquí en la Tierra. Lo mismo está pasando ahora. Una de las cosas que me bajaron de primera línea, cuando yo empecé a canalizar, e incluso antes, es que tenía que conocer a todas las evoluciones que estaban aquí. Ellos me enseñaron y me hablaron del mundo, ¿sí? De los 10 mundos, en realidad son más de 10, pero que tenía que conocerlos así, como al hilo, al dedo. Tenía que ser muy consciente de quiénes eran y cuáles eran sus experiencias, y aprender a conectarnos y comunicarnos unos con otros. Bueno, vamos a dejar este programa hasta aquí, el día de hoy. Vamos a seguir más con la historia de la maestra Isis. Vamos a ir conociendo un poquito más estos aspectos positivos y negativos del antiguo Egipto, cómo fue la unificación de los clanes, de las culturas, cómo se llegó a la concepción de preparar el planeta para la nueva era que se venía, esta nueva era dorada, que es la que estamos viviendo todos aquí. Vamos a ver cómo fueron estos primeros contactos que se mantuvieron con estos seres extraterrestres e intraterrenos, y cuál era la misión que se dejaba para estos nuevos contactos, estos contactos primigenios que estaban ocurriendo en estas épocas, ¿sí? Es importante entender que la labor de Isis, la labor de Osiris, de Anubis, de Tot, de muchos de los maestros del círculo cósmico de Orión, del círculo egipcio, del conclave egipcio, está apuntado en esta nueva era, ¿sí? Vamos a ver qué es el conclave egipcio. Eso lo vamos a ver el próximo episodio de Yo Isis, así que les agradezco esta frecuencia y esta vibración de luz. Vamos a hablar también en el tercer episodio, cuarto, seguramente, del maestro Horus, sus lecciones, su aprendizaje aquí en la Tierra, realmente qué pasó con Osiris, si fue asesinado o no fue asesinado. Eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Les mando un beso enorme. Gracias por seguir las salas de Isis. Te invito a estar en contacto con el canal, porque vamos a estar haciendo tiradas de tarot, constelaciones familiares con tarot. También voy a estar preparando para ahora fin de mes trabajar con los caballos. Seguramente va a ser el 26 o el 27 de noviembre. Estas dos fechas vamos a estar haciendo como una despedida de año con la energía de los caballos y una restauración de nuestra vibración. Y voy a estar enseñando el sábado 3 de diciembre la técnica Gala, que es esta técnica de sanación emocional andromedana. Así que ya hice un video, voy a hacer otro para que ustedes también puedan sentir la vibración y frecuencia en internet. Te agradezco por estar ahí, infinitas gracias. Gracias a todos los guías que nos han estado acompañando en este trabajo, y por supuesto, quédate como siempre conmigo en las salas de Isis. Hasta el próximo programa. Gracias por todos. Bye bye.